Drones ucranianos mataron a 3 personas en Moscú y que, allá, los conductores borrachos atropellan a muchos más todos los días. Y resulta que esto puede influir en el curso de la guerra. En Medio Oriente, 3 drones apuntaron a un reactor nuclear, derribaron 2, pero uno logró pasar, y esto cambia radicalmente la situación en el planeta. ¿Por qué la cambia? Les contaremos y mostraremos. Tenemos para ustedes una historia absolutamente fascinante. Los cubanos participaron en la guerra de Rusia contra Ucrania y al regresar trajeron consigo 300 drones y los escondieron cerca de la base estadounidense. Notaron que en todas estas historias participan esos mismos drones de los que Zaluzhny dijo que cambiaron la táctica y la estrategia de las guerras. Vamos a hablar de todo esto, pero empecemos de todos modos con Moscú y la conmoción, del cual las mujeres aún no logran recuperarse desde hace un día. Los habitantes de la Federación Rusa, estén donde estén, sin importar qué tan cerca o lejos estén de Moscú. Allá se volvió aquí. En la noche del 17 de mayo, Ucrania lanzó más de 500 drones hacia Rusia. La defensa aérea de Rusia declaró que derribó 556. Es una cifra en la que, claro, hay más alarde que aritmética, pero la magnitud queda clara. En Moscú y la región de Moscú hubo 3 muertos y, como de costumbre, una docena de heridos. El principal ataque fue en la entrada de la refinería de petróleo en Kapotna, creo que así se llama. Sobyanin media hora después declaró en Telegram que la parte operativa de la planta no resultó dañada. Esa frase la tenía que decir, porque justo en ese momento en cada chat de Moscú empezó la misma pregunta. Y si hubieran acertado, derribaron un dron justo sobre Sheremetyevo, los restos en la pista de aterrizaje. Los vuelos sin retrasos porque tuvieron suerte. No porque Rusia esté protegida, sino porque tuvieron suerte. Este es el primer ataque masivo de largo alcance de tal magnitud en la región de Moscú. En toda la guerra, los drones volaron más de 500 kilómetros. Eso es algo cualitativo, excepcional. Es un salto, no solo en cantidad. ¿Qué siente ahora el moscovita? Más de 3 años de guerra para el ruso capitalino fueron, bueno, digámoslo así, una abstracción televisiva, llamémoslo así, corresponsales de guerra en la pantalla, allá, algunos desfiles, algunos reportes rituales, y lo principal, aquí todo está tranquilo, aquí todo está absolutamente tranquilo. Ese era el núcleo del acuerdo con el Kremlin. O sea, tú no protestas públicamente y nosotros no te tocamos, la guerra está en otro lado. Las sirenas suenan allá con ellos, no aquí con nosotros. Ese acuerdo se vino abajo. En la noche del 17 de mayo, no es porque murieron 3 personas, en las carreteras de Moscú mueren 100 veces más al año, sino porque por primera vez no se puede dar la espalda a la guerra, el olor a quemado, la sirena. Un mensaje en el chat escolar. Si se anuncia una alerta, bajamos al sótano. En el chat escolar, la palabra sótano en Moscú en mayo del 26 en el chat de padres de 5º grado. Esto es un punto de quiebre, no porque el moscovita tenga miedo, sino porque la promesa estatal de protección resultó ser solo retórica. 4 cambios. El primero, la guerra dejó de ser una serie de televisión. Una serie tiene control remoto, pero la guerra no tiene control remoto. El segundo, la imagen del poder como protector se desmorona. Cada mañana nuestras defensas aéreas derriban algo, ¿verdad? O sea, lo reconocen. Eso significa que llegan. Tercero, el silencio dejó de ser la norma y se volvió un privilegio. Cuarto, el más destructivo, es la división entre los protegidos y los no protegidos. A la jerarquía del dinero se le sumó una jerarquía de seguridad. Una división que el Kremlin no controla. ¿Qué puede hacer Putin? Bueno, sinceramente cualquiera de las opciones que veo son malas. Malas para Putin. La primera, un ataque masivo de represalia por ahora contra Kiev. Es habitual y comprensible. En Ucrania se han adaptado, pero Moscú aún no. La cuenta psicológica es miedo por miedo, ¿verdad? Pero solo Rusia está perdiendo porque el ruso no tenía miedo o tenía muy poco. Cada nueva dosis golpea más fuerte. La segunda escalada, tal vez, hacia la OTAN, sí, ahí, ahora les vamos a mostrar los dientes, sí. Algo táctico, nuclear o un ataque a la infraestructura occidental. Bueno, algo así, sí, una locura, suicida. Y Putin lo sabe perfectamente. Claro que existe la tentación, solo que eso devolvería la imagen de todopoderoso. Algo así, sí. ¿Y el precio de convertirse en un blanco para la coalición? Tercero.
El endurecimiento interno. ¿Cómo se llama? Sí. Tuercas soldadas, endurecimiento, sí. La ley marcial para Moscú, el bloqueo de Internet, agentes enemigos por todas partes harán que Rusia se parezca a Corea del Norte. ¿Sí? Un paso, otro paso, otro paso. A Putin, en esencia, le gusta, sí, pero la clase capitalina no lo perdonará. Porque así es la clase capitalina. Y la cuarta opción, negociaciones. Sí, la más sensata, por eso la más increíble. Reconocer que ya no se puede proteger al país del enjambre de máquinas baratas significa admitir que 3 años de guerra llevaron por el camino equivocado, con todas sus víctimas. Putin no podrá decir eso, es el fin de su legitimidad. Lo más probable es que veamos una mezcla de la primera y la tercera opción, golpes de represalia y un giro silencioso de la tuerca. Ajuste de tuerca, al mismo tiempo que el retorcimiento de las tripas. Fundamentalmente eso no resolverá nada. Los drones son baratos. Hay muchos. Seguirán llegando, cada vez más lejos, cada vez con más precisión. Página nuclear. Ataque a Baraka. Eso, bueno, técnicamente falló. Sí, claro, sí, le dieron al generador eléctrico. Fuera del perímetro. El reactor funciona normalmente. Para los estándares de las noticias no es noticia, pero para los estándares de la historia. Señores, esta es la noticia del siglo. Por primera vez en la historia documentada, un dron atacó deliberadamente una central nuclear civil en funcionamiento. Antes, esta infraestructura nuclear se consideraba fuera de los límites de las guerras convencionales. No se puede atacar sin convertir un conflicto local en una catástrofe global, pero ahora resulta que sí se puede, y además es muy barato, sin firma, a través de un intermediario, con posibilidad de negarlo. Nosotros nunca lo haríamos, fue alguien más. Lo principal es que esto se hizo en un momento de la llamada tregua. Desde el 8 de abril está en vigor un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. El ataque es una señal para todo el mundo. Tengo una carta en el bolsillo que ustedes no podrán superar. Esa carta es la amenaza de una catástrofe nuclear en territorio ajeno. Y además, no con nuestras manos, fue alguien más quien atacó. Y realmente no hay nada con qué superarla. Bueno, excepto la ocupación total de Irán y la eliminación de la industria de drones iraní, Occidente no hará nada de eso. Y lo más importante, si Irán tiene esa carta, mañana cualquiera puede tenerla. Los hutíes, Hezbollah, algún grupo en el Sahel, un cártel en Latinoamérica, que logró conseguir $500,000 por un lote de drones. Fácil. El monopolio estatal sobre la violencia destructiva ha terminado. Aquí estamos, hemos llegado al punto del que todos hablaban, solo que nosotros imaginábamos que los bandidos, los gánsteres, no sé cómo los llamen, los terroristas tenían una bomba nuclear. Resulta que ni siquiera eso es necesario. Solo necesitan tener un dron que pueda llegar a algún lugar. Y cuando eso sucedió, el derecho internacional clásico se vino abajo. Se basaba en la suposición de que la destrucción siempre tenía un remitente. Y se podía devolver el golpe al remitente, pero resultó que también se podía hacer de otra manera. Que no es necesario tenerlo. La Cuba de 1962 no es la de 2026. La tercera imagen es un almacén holandés, 300 drones. En todos los estudios se menciona la crisis cubana 2.0, y esa es una comparación peligrosa, porque empuja a repetir las decisiones de 1962 que hoy no funcionarían. La naturaleza del arma. En ese entonces, los misiles nucleares tenían la longitud de, un edificio de 12 pisos aparentemente, y era imposible falsificarlos incluso desde un satélite. Y ahora son 300 drones cada uno del tamaño, como máximo de un auto compacto. Desarmarlos, esconderlos en sótanos, garajes, cuartos de servicio, y el satélite no los detecta. Entonces, la vía de suministro en ese entonces era un solo proveedor, una sola ruta por mar. Kennedy impuso un bloqueo. La ruta se cerró en una semana. Ahora hay 2 proveedores, Rusia e Irán. Y las rutas pasan por Venezuela, por Nicaragua, por intermediarios panameños. El regreso de los mercenarios cubanos, como sea. Entonces, apocalipsis nuclear, hubo chantaje, ¿verdad? Eso unía a ambas partes en torno a un compromiso. Ahora, un ataque puntual contra una fragata, contra el almacén en West, contra la terminal petrolera en Florida, no es un apocalipsis, no. Es solo una punzada, pero muy dolorosa. Es difícil responder a una punzada dolorosa con la tríada nuclear.
Bueno, no vas a lanzar bombas atómicas solo porque 3 drones volaron desde Cuba. El chantajista se vuelve cada vez más audaz. En ese entonces nadie dudaba de quiénes eran esos misiles. Ahora los drones están en suelo cubano, pero son de producción conjunta traídos por intermediarios en el equipaje personal de los voluntarios. ¿A dónde volará el primero? ¿De quién es la culpa? Nada está claro. Formalmente la culpa recaería en Cuba. Bueno, probablemente a través de Moscú, pero tú en Teherán, tal vez tecnológicamente, golpear a un intermediario. A un intermediario no tiene sentido, ¿verdad? En ese entonces, Khrushchev gobernaba con un aparato monolítico. Ahora Cuba está en colapso económico. Maduro está al borde. En Irán hay problemas de sucesión. Bueno, después de Jamenei. A Putin le están bombardeando Moscú. Todos los chantajistas son débiles y peligrosos al mismo tiempo. Lo más peligroso es una rata acorralada. En eso, Trump tiene razón. La defensa estadounidense ya no puede empezar en las fronteras de Estados Unidos, cuando las armas de terror masivo cuestan decenas de miles y no miles de millones. El concepto de defensa, la defensa igual a proteger las fronteras, está 100% obsoleto. Ahora llega la lógica de un perímetro de 2000 millas alrededor de los Estados Unidos continentales. Bueno, digamos Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití, cualquier aliado caribeño de potencias hostiles. Eso no es política exterior. Eso es seguridad nacional de primer nivel. Una vez más, eso no es asunto nuestro, no lo es. Ahora se ha convertido en nuestro asunto. No debe existir ningún arsenal significativo de sistemas hostiles en este arco, ni bajo supervisión, ni bajo el derecho internacional. Simplemente no deben existir. Punto. Inteligencia militar, vigilancia satelital, grupos de sabotaje, presión diplomática, sanciones. Bueno, todo debe hacerse al mismo tiempo. Y además, no como reacción a algún incidente, porque el incidente podría resultar ser devastador. Absolutamente devastador. Sino un estado constante. Claro, esto puede sorprender a un liberal educado del Departamento de Estado. Viola las fórmulas de respeto a la soberanía. Lo entiendo perfectamente, ¿sí? Yo mismo era libertario, al menos. La realidad es simple. O Estados Unidos establece ese perímetro como ahora, con una intervención mínima, o reciben un perímetro que se establece mediante un ataque dentro de unos años, es mejor ahora, con una intervención mínima que después de una catástrofe. Y la principal pregunta libertaria, ¿acaso este perímetro ampliado no contradice la filosofía y la libertad? A primera vista sí, es su país, es su derecho, ¿verdad? Pero en realidad, discúlpenme señores, en realidad no. Protección de la vida. Bueno, eso que, digamos, Golambus llamaba propiedad primaria. Propiedad primaria. La vida, el cuerpo, la vida, el cuerpo. La única razón por la que se puede tolerar al Estado. Cuando la protección de la vida requiere un perímetro ampliado, el perímetro se amplía. En la filosofía judía, en la sabiduría judía, hay algo así. Ya he hablado de ello. Hay una expresión, pikuach nefesh, es decir, bueno, yo digo pikuach nefesh, o sea, la preservación de la vida. Sí, bueno, como salvar una vida si hablamos en hebreo. ¿Sí? Eso anula todo, el Shabbat, ¿verdad? Es algo sagrado. En Shabbat, hacer ciertas cosas, todo se anula. Ve y salva una vida. Punto. ¿Qué conecta estos 3 puntos de los que hablamos? Es decir, Barakaj, Moscú, La Habana. ¿Qué tienen en común? Asimetría. El atacante gasta 100 o 200 veces menos que el defensor. Un dron ucraniano cuesta decenas de miles. El Pantsir que lo derriba cuesta millones. Un dron iraní. Así que en Barak cuesta unos 20, bueno, máximo 50,000. Y la defensa aérea emiratí cuesta decenas de millones. Un dron cubano cuesta 20,000, la infraestructura defensiva estadounidense cuesta miles de millones. Entonces, esta economía no tiene una solución a largo plazo, porque el que se defiende se arruina. 3 muertos en Moscú no son nada estadísticamente, pero sí cambian el comportamiento. La población reacciona más fuerte que si hubieran muerto 1000 personas en la provincia, porque murieron donde no debería haber muertes. Aquí, en Moscú, ahí no puede pasar. Es la capital, es el centro mismo. Nos alcanzaron. ¿Qué significa que nos alcanzaron? ¿Que mañana pueden volver a alcanzarnos? El generador quemado en, digamos, la central nuclear.
Hidroeléctrica, central nuclear, daño cero, cero, nada, ¿sí? Pero cambia el panorama. Riesgo. El riesgo para el mercado petrolero es mayor que un ataque a 10 petroleros, 300 drones en Cuba. Ninguno ha volado a ningún lado todavía, y si despega, tal vez los derribemos a todos de inmediato. Pero ya están cambiando toda la estrategia estadounidense, están cambiando toda nuestra doctrina estratégica. Hace años el mundo era como una pirámide, ¿sí? Grandes potencias, medianas y pequeñas, actores no estatales, como los llamaban, ¿verdad? La bomba atómica fortaleció la pirámide, pero el dron la anuló. Los hutíes, que no tienen ni flota, ni capital, ni dinero, cerraron un canal marítimo mundial. Corredor. Más que un canal, ¿qué debe pasar para que esto deje de sorprendernos? Aquí hay 3 preguntas para el mundo. 3 preguntas para el mundo. Primero, ¿cómo lidiará Putin con el hecho de que la guerra ha llegado a los dormitorios de los moscovitas? Intentará no dejarla entrar ahí mediante un bloqueo informativo. Y perderá, porque Telegram, el ruido de las turbinas y el olor a quemado que entra por la ventana son más fuertes que Solovyov. Y además, reforzado por todos esos, ¿cómo se llaman? Segundo, ¿estarán de acuerdo los estadounidenses, especialmente esa parte que todavía se considera libertaria o de algún modo liberal, con un corredor de 2000 millas? Creo que sí estarán de acuerdo. Cuando el primer dron georgiano, el primer dron cubano llegue a Miami, sería mejor que fuera antes, por supuesto, sí. Pero me temo que hay que enseñarnos si solo aprendemos cuando aquí explota algo o alguien muere o nos golpean en la cara. La libertad requiere la defensa de las fronteras de su existencia. Pikuach Nefesh. No contradicen a la libertad. Él la protege. Y aquí está el tercero, lo más importante. ¿Vemos realmente que este es un nuevo orden mundial y no incidentes aislados? La mayoría de los estrategas no lo ven, por cierto. Moscú es un episodio de la guerra en Ucrania. Baraka es un episodio de la trama iraní. Cuba es un episodio de la política latinoamericana. Y esto, damas y caballeros, es un solo episodio. Y hay que entenderlo. Y se llama así, Cuba. El Estado deja de proteger al ciudadano porque la tecnología ha superado a las instituciones. Por eso, los líderes del mundo libre verán esto ahora o dentro de 10 años entre las ruinas de algo. Depende de quiénes seamos. Si seremos personas que heredaron la libertad o personas que la perdieron sin darse cuenta de cómo se les escapó. Moscú, 5 etapas. Editor. Kubler-Ross describió 5 etapas de aceptación de lo inevitable para una persona moribunda. La sociología de una sociedad bajo estrés prolongado funciona de manera similar. Bueno, con algunas correcciones, por supuesto, pero es muy parecido a un individuo. Shock. Mayo Junio. Sirenas de alarma. Una avalancha de noticias por las mañanas. Conversaciones en el taxi. ¿Escuchaste? En Capoteto, ¿verdad? Ahí está. Un shock fuerte y breve. La mente no lo soporta. A las angustias agudas y prolongadas uno se adapta en 4 a 6 semanas. Para finales de junio, las sirenas se sentirán como un tranvía. Y molesto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Integrado, por así decirlo, al trasfondo de nuestra vida. Luego, julio-agosto. Llamémoslo teatralización. Tal vez, como soy una persona teatral, me gusta esa palabra, pero escuchen ustedes mismos. El verano es tradicionalmente pura exhibición, todo como siempre. Aquí todo es como siempre, cafés en Nikolskaya, BDNJ. Esa es la primera reacción defensiva de la masa. Mientras yo me comporte como si todo fuera normal, los niños mantienen la sensación de normalidad. Las autoridades lo harán, lo van a fomentar. Grandes festivales, un día de la ciudad ampliado, fuegos artificiales. Bajo la teatralización se acumula un cansancio interno. Para finales de agosto, los moscovitas descubrirán una sensación crónica de no haber dormido lo suficiente. Aunque duermen como de costumbre. Simplemente son los nervios. Sigue. Septiembre-octubre. Con el lodo llegó la irritación. Las escuelas abren, comienza la irritación cotidiana, el tren cancelado, en realidad escombros caídos, retraso del avión.
El producto que no se consiguió en el supermercado por los ataques ucranianos contra el refinado de petróleo. Por ahí la irritación no es política, sino cotidiana. Por eso es lo más peligroso para el régimen. No tiene destinatario, no es Putin personalmente. Ese nivel está prohibido, claro, pero en general, la verdad es que todo empezó a funcionar peor. La fórmula no se puede refutar ni prohibir. En ese momento fue la primera ola de lo que se llama emigración interna, no salir del país. Bueno, la mayoría de los que querían se fueron en el 22 a 24, y refugiarse en el trabajo, en la familia, en videos de YouTube sobre reparaciones, en las series. Es decir, la principal forma de supervivencia de la intelectualidad soviética del 68 al 91, así era. Eso va a volver. Noviembre, diciembre, el frío. La etapa más peligrosa y más importante. Para diciembre habrá heladas severas. Si Ucrania sigue atacando la infraestructura energética rusa, lo seguirá haciendo. Cada interrupción de calefacción, luz o gas se interpretará como, bueno, para nada un problema técnico, como una violación de un acuerdo fundamental. Como ya dije, el acuerdo es simple: yo guardo silencio y tú nos das calefacción. Yo guardo silencio y tú nos das seguridad. Cuando no hay calefacción, el acuerdo se rompe. En la cabeza de la gente empieza una reconsideración silenciosa. ¿Y para qué en realidad guardé silencio todos estos años? Eso es el frío. No son los grados. Es un frío psicológico. Bueno, y después, enero y lo que sigue. Llamémoslo un chiste. En el punto más frío del invierno nace lo que la cultura rusa conoce mejor que nadie: el chiste. No es una broma, no es sátira, es una forma corta y amarga en la que se revela la realidad. No la nombres. Para enero de 2027 en Moscú habrá 34 chistes que todos conocerán, sobre la defensa aérea, sobre Putin, sobre los ingenieros ucranianos que saben dónde están nuestros focos. Un chiste en un sistema autoritario es un desahogo. Es una señal de abajo hacia arriba. Y esquiva los censores porque no tiene autor. Cuando el chiste llega al poder, y siempre llega, siempre. Sí, el poder ve que ya no le tienen miedo desde dentro. ¿Por qué creen que Stalin les daba 10 años de castigo a todos por un chiste? Ese es el verdadero cambio entre mayo de 2026 y enero de 2027. No es una revolución, no es una revuelta, no es salir a la plaza. Simplemente la pérdida del miedo interno. A partir de ese momento, todo el movimiento del sistema depende únicamente de los recursos para la coerción, y no de la autoridad. Eso es lo que intentará hacer el Kremlin. ¿Y por qué eso no será suficiente? Protección informativa de Moscú. Censura, ralentización de YouTube, presión sobre los blogueros. El efecto a largo plazo es nulo. Ya saben usar las VPN. El ambiente negativo ya está creado. Se darán bonificaciones a los empleados públicos. Aumento de pensiones. La fórmula de Moscú es especial. Funcionaba mientras Moscú era obligatoria. El dinero sin la sensación de seguridad pierde al menos la mitad de su valor. A Ucrania se le sumará Occidente colectivo. La quinta columna liberal. Siempre hay un enemigo interno. Sí, ya hemos pasado por esto muchas veces. Funciona durante 2 ciclos. En el tercero, el espectador deja de mirar. El Kremlin necesitará un gran éxito para Año Nuevo. El problema es que no hay un punto de inflexión en el frente, y parece que no lo habrá. Y en la guerra de drones no hay frentes en el sentido clásico. El escenario más probable es que encuentren a un topo. Lo mostrarán, lo mostrarán. Aquí está, por él o por ellos es que no nos salió nada. Lo castigarán de manera ejemplar. Entonces, bueno, eso dejará salir algo de presión. Resulta que aquí está la personificación del fracaso. La segunda vez, el público empezará a pensar: ¿y si él es un topo? ¿Por qué ocupaba un puesto tan alto? Las 5 respuestas solo posponen las cosas, sin detener la caída. Para enero de 2027, la chica de Moscú, del ejemplo de todos modos, terminará en ese punto, dándole like al mensaje de la maestra, y sin energía para cambiar nada. En Rusia, las revoluciones no se hacen en las calles. ¿Dónde se hacen? Si acaso se hacen, es en las cocinas. Febrero de 1917, nadie salió a defender al zar. Agosto de 1991.
Nadie salió a defender al Comité Estatal para el Estado de Emergencia, excepto unos 100 entusiastas. Diciembre de ese mismo 1991, millones de ciudadanos soviéticos no movieron ni un dedo para defender el país en el que nacieron. Российский. La transición política rusa funciona según una fórmula. Primero se va la sensación y luego se va el poder. Para enero de 1927 la sensación estará muy debilitada. No es momento para un cambio de poder. Para eso se necesitan una o dos crisis más. Pero creo que sí llegará al nivel de cansancio, definitivamente. El cansancio es el final de la era de Putin. No físicamente, psicológicamente. Cuando el país deja de creer que Putin decide algo, él deja de decidir algo. Incluso si sigue sentado en el Kremlin. Bueno, eso pasó con Brezhnev. Sí, por ahí de 1980, entre 1980 y 1982 volverá a suceder. ¿Qué significa eso para nosotros, para ti, para el mundo libre? Rusia, en un plazo de 1 o 2 años, estará en un estado de parálisis controlada. Ni un superenemigo ni un socio, una entidad enorme, dolorosamente agotada que se comporta mal de forma predecible, pero cada vez menos y menos, cada vez menos y menos eficazmente. Esto crea dos ventanas, una solución diplomática para Ucrania hacia finales del invierno de 1926-1927 y una conversación directa con la sociedad rusa, pasando por encima del Kremlin. Cuando la emigración interna se vuelva masiva, una vez más, emigración interna, Kiev de mayo a enero. Los mismos 8 meses, otro lado, una dinámica completamente diferente, una confianza resquebrajada. Pero eso es mayo, junio, el ataque a Moscú el 17 de mayo. El primer golpe realmente grande a larga distancia, contra la capital del enemigo. Psicológicamente estamos actuando, no solo aguantando. Después de 3 años de una guerra predominantemente defensiva, en el aire ucraniano apareció una sensación de su propia letalidad, de importancia. No es que nos ayuden, no es que resistamos, pero los alcanzamos. Debajo de la confianza, por supuesto, hay un cansancio serio. Los centros de reclutamiento recogen hombres en tiendas y cafeterías. Los muchachos se van corriendo a Polonia y Chequia. Funerales todos los días. No es una noticia militar, es el vecino, el compañero de clase, el vecino compañero de clase. Julio-agosto. Del primer verano. Si alguien sabe lo que significa la primera victoria, más difícil que en 2022, 2022, 2024. El ejército ucraniano está en su techo demográfico. Quedan 30 millones dentro del país. No pueden suministrar al frente de manera infinita entre 20 y 30 mil reclutas al mes. Ya son tantos como los que matan. Hay que reemplazarlos. Aparecerá una ventana táctica. Entonces Rusia está ocupada con Moscú. Habrá victorias locales, pero estratégicamente la línea del frente no se moverá de manera radical. Por cada milla cuadrada, varios autobuses fúnebres llegarán a los pequeños pueblos del oeste. Para finales de agosto surgirá un tema que antes no se podía mencionar. ¿Y qué se considera una victoria? ¿Recuperar Crimea por la vía militar? Espero que quede claro que es imposible. Donbass a un precio que no sea injustificable para los que sobrevivan. Septiembre, octubre. El regreso, llamémoslo así, de la cuestión oscura. O tal vez, sí, negociaciones. En mayo de 2024 eso fue una traición. En mayo de 2025, una debilidad. En mayo de 2026 no se menciona. En octubre se dirá al revés. En privado. En enero de 2027 en los estudios. Eso no significa que las negociaciones se llevarán a cabo. Significa que la prohibición psicológica de discutirlas desaparecerá. En una democracia, la aceptabilidad pública de un tema precede a la decisión política, más o menos entre 6 y 12 meses después. Noviembre, diciembre. Frío, frío. Como en Rusia, pero será un frío que habrá que resistir. Rusia atacará la energía ucraniana a gran escala. Hay que vengarse por mayo. Horario de apagones en Kiev, Charkov, Odessa. Los generadores son más caros que los autos usados. Las escuelas están en modo híbrido. Y lo más importante, los ucranianos ya han pasado por esto. El invierno del 22-23, del 22-23, 24-25. Se ha adquirido experiencia. Es musculatura psicológica. Eso no hace el invierno más fácil, pero lo hace soportable. Ya saben qué pasará. Además, aparece un orgullo amargo y persistente. Ya lo hemos visto antes, y lo vemos de nuevo, y lo superaremos.
El meme militar ucraniano es diferente al chiste moscovita. El chiste es una protesta contra el poder desde la clandestinidad. El meme consiste en domesticar el miedo por medio de la risa. El chiste dice, nuestro gobierno es motivo de burla, y el meme dice, nuestro horror es controlable. Para diciembre, varios memes nuevos se difundirán por las redes sociales. Crueles. Precisos. Una manera funcional de vivir el miedo colectivamente sin un colapso psicológico colectivo. Enero de 2027 llegamos a este punto. Recoñón del français reconnaissance. Al mismo tiempo significa reconocimiento y exploración, entonces probablemente sea reconnaissance. Así es como se dice en nuestra conversación estadounidense. El reconocimiento de que la guerra no se ganará en el sentido de volver a 1991 y la evaluación de la nueva situación. Un momento muy doloroso. No es una derrota. Madurar. Ucrania entrará en el invierno como un país listo para hablar de la guerra en sus propios términos, y no en términos de todo o nada. Para enero de 2027 comenzará una discusión seria sobre el compromiso. No es una rendición, es una fórmula de salida. Congelamiento de la línea del frente en las posiciones actuales con garantías internacionales, sin ningún reconocimiento legal de las anexiones rusas. Compensación máxima y reconstrucción con la participación de Occidente. El camino hacia la Unión Europea está abierto. El camino hacia la OTAN no. Es un tema aparte y complicado. Renuncia a los intentos de liberar militarmente los territorios ocupados. A cambio del estatus ucraniano de iure y el derecho a recuperar esos territorios mediante una solución pacífica algún día, no es una victoria. Detener el derramamiento de sangre no es una derrota. Preservar la estatalidad, el idioma, la cultura, la democracia en un 80%. No sé, eso es el 78% de Rusia, de la Ucrania antes de la guerra. Bueno, pensemos en los paralelos y en los contrastes, ¿sí? Moscú, mayo, enero, confianza. Confianza, luego irritación, luego exilio interior, luego un chiste, luego la rescisión del contrato con el poder. Kiev, de mayo a enero. Confianza resquebrajada. Del primer verano. El regreso de la pregunta oscura, el frío de la resistencia. Recañón. Moscú está perdiendo la sensación de normalidad. La ciudad vivió durante años bajo un régimen especial de seguridad. El régimen terminó y el moscovita no tiene una herramienta psicológica para vivir en la inestabilidad. ¿La reacción? Negarse a participar, autoexclusión. Kiev ha vivido en la inestabilidad durante 4 años. Las herramientas están reunidas. Cada paso no es de la norma a lo anormal, sino dentro de lo anormal. Reacción, adaptación. Además, disminución de ilusiones. Complejización del panorama. Moscú pierde la voluntad. Kiev pierde las ilusiones. Son pérdidas muy diferentes. Moscú se encamina hacia el silencio. El moscovita hablará cada vez menos sobre la guerra en público y cada vez le creerá menos a la televisión. Cada vez menos se identificará con el Estado. Es un camino hacia un fracaso silencioso y Kiev va hacia un acuerdo. El ucraniano hablará cada vez más sobre la guerra en público. Cada vez se aferrará menos a las fórmulas dogmáticas de 2022. Cada vez negociará más con la realidad. Es un camino hacia un compromiso complicado, doloroso, pero alcanzable y posible. Son trayectorias opuestas, y en esto radica la principal oportunidad estratégica para Occidente en el invierno de 2026 a 2027. ¿Qué significa esto para el mundo libre? Para enero, en ambas capitales, el ánimo estará listo para un compromiso, por diferentes razones. En Moscú, porque están cansados y no creen. En Kiev, porque entendieron el precio y quieren sobrevivir. Estos dos ánimos, al encontrarse en la mesa de negociaciones con el mediador adecuado, bueno, el mediador adecuado probablemente espero que sea la administración de Trump, simplemente no hay otro, pueden dar la primera oportunidad real para terminar la guerra desde 2022. Terminar no significa la victoria de una de las partes, sino el fin de la fase activa, una congelación por muchos años. Un proceso, llamémoslo proceso de paz, que no terminará definitivamente mientras este régimen gobierne en Moscú,
pero será posible salir de la fase activa. Y eso será, bueno, me parece que para el momento de 2026-2027 será una salida que nos hará sentir orgullosos a todos. Para esto, Occidente no vacilará. Hasta que ambas curvas no alcancen el punto de disposición, presionar prematuramente a cualquiera de las partes es un fracaso. Trump actuará como un mediador duro y cruel, presionando a ambas partes al mismo tiempo. Ya lo demostró con Irán en el invierno de 2025 a 2026. Parece que Europa estará creando la infraestructura de reconstrucción, que estará esperando el momento en que se detengan los combates. No es ayuda para Putin, después, sino una fuerza que acelera la toma de decisiones sobre la pausa. Porque los ucranianos verán que no hay un vacío bajo la manga, sino un plan. Al parecer, incluso un plan serio. 2 mecanismos de relojería. Volviendo a las 2 mujeres, en Moscú y en Kiev, que estaban observando todo lo que sucedía allí el 17 de mayo de 2026, tomando a sus hijos de la mano. Una de ellas, para enero de 2027, dejará de creer en las promesas del gobierno. La otra aprenderá a escuchar la complejidad en su propia voz, que antes no se permitía escuchar. Para la primera será una pérdida y para la segunda una ganancia. Ambas llegarán al mismo lugar, a una conversación sobre el final, pero llegarán desde diferentes lados y ambas estarán agotadas, una por el cinismo, la otra por la madurez. En esto de hecho está el drama de todo el invierno. Aquí está el invierno del 26 al 27. No en maniobras militares, no en ataques de drones, sino en 2 tic-tacs de relojes psicológicos, que se encuentran en un solo punto después de 8 meses. Quien ve y escucha estos 2 mecanismos de relojería puede hacer algo. Quien solo escucha las noticias se perderá el evento más importante de la década, tal vez del siglo. Y aquí va una pregunta para el final. En diciembre de 1916, los diplomáticos europeos también pensaban que escuchaban todo lo importante. Disparos, informes desde el frente, bajas, notas diplomáticas. Solo no escuchaban una cosa, 2 tic-tacs dentro de San Petersburgo y Berlín. Y cuando las manecillas coincidieron, el mundo en el que estaban acostumbrados a vivir se derrumbó, damas y caballeros. En un segundo. Si esta imagen fue útil, entonces en Hoja de Ruta hacia la Libertad, que es un canal aparte, hay pasos concretos. ¿Cómo leer la dinámica política? No por las noticias, sino por lo que realmente está sucediendo dentro de esas noticias. Hasta mañana, hasta la próxima vez.